Hola, en este video vamos a mirar cómo pasar una prueba psicológica para un empleo. Muchos trabajos requieren que se presente y apruebe un test psicológico antes de poder empezar a trabajar. Esta es una práctica común en muchas profesiones. Con el fin de pasar la prueba hay muchos pasos recomendados para ayudarle a tener éxito. Veamos algunos consejos para aprobar una prueba psicológica. Primero, tenga en cuenta sus características personales. Los exámenes psicológicos son esencialmente una evaluación de su personalidad. Piense acerca de por qué se presenta para este trabajo. Por ejemplo, si está solicitando un trabajo de ventas, debe saber que una parte de sus ingresos se genera por la comisión. Por lo tanto, tiene que estar muy motivado. Para ello debe reflexionar sobre sus rasgos de personalidad antes de la prueba. Esto le ayudará a estar preparado para formular respuestas que se ajusten al papel. Segundo, conozca las necesidades de la empresa. Piense en lo que puede hacer para mejorar la productividad de la empresa. Si es consciente de las necesidades de la compañía, es probable que esto se refleje en su test de personalidad. Antes de la prueba, no dude en preguntar a la sección de personal o de recursos humanos qué características son las más importantes dentro de la organización. A continuación, puede enfocar sus respuestas en transmitir esos rasgos. Tercero, practique con un formato de referencia. Es imposible predecir el contenido de la prueba. Sin embargo, usted puede prepararse aplicando un formato similar a la prueba. Tenga en cuenta que la mayoría de los exámenes psicológicos consisten en una entrevista cara a cara y un cuestionario escrito. Puede buscar pruebas de práctica en línea. Cuarto, llegue a tiempo y bien presentado. Use su sentido común. La puntualidad y la presentación son muy importantes. Asegúrese de llevar cualquier material que le hayan solicitado. Programe su día para que tenga suficiente tiempo para la prueba. Esto le ayudará a evitar nerviosismo si el proceso es muy largo. Asegúrese de comer algo ligero y equilibrado antes de la prueba. Si está con hambre, esto puede afectar negativamente su personalidad. Quinto, haga preguntas. Usted puede y debe hacer preguntas antes y durante la prueba. Puede preguntar cómo se utilizarán los resultados. También es bueno saber quién tendrá acceso a los resultados. Mientras está presentando la prueba, asegúrese de pedir orientación si alguna pregunta no está clara. El examinador debe ser capaz de proporcionarle la respectiva aclaración. Sexto, permanezca en modo de entrevista. Recuerde, no es solo sus respuestas las que se están evaluando, su personaje en general también se está valorando. La prueba es parte del proceso de la entrevista, así que asegúrese de mantener la confianza y su focalización en todo el proceso. Si queda confundido, tómese unos segundos para reorganizar sus pensamientos. Séptimo, sea honesto en sus respuestas. En primer lugar, la falta de sinceridad se reflejará en sus respuestas y esto no sería visto como un buen elemento para cualquier trabajo. En segundo lugar, usted no le quiere dar al empleador falsas expectativas de su carácter. Cualquier información falsa probablemente saldrá a la luz después de iniciar el trabajo. Recuerde que esta prueba no contiene respuestas correctas o incorrectas, por lo tanto no hay ningún beneficio en ser deshonesto. Tenga presente que el propósito de estas pruebas es tener elementos confiables para tomar las decisiones más eficaces de contratación. Los empleadores utilizan los resultados para ayudarles a decidir si tiene o no el temperamento adecuado para el puesto. Trate de ver la prueba como algo que le puede beneficiar. Puede verlo como una excelente manera de determinar si se trata de un trabajo en el que pueda alcanzar su pleno potencial. Octavo y último, entienda la validez. Tenga en cuenta que la psicología no es una ciencia exacta. Por lo tanto, los resultados de cualquier examen psicológico no son 100% fiables. Usted debe saber que los posibles empleadores van a utilizar los resultados como uno de los muchos factores en el proceso de contratación. Si este video le ha sido de utilidad, dele like, suscríbase al canal y compártalo en sus redes. Deje en los comentarios una pregunta o inquietud sobre las pruebas psicológicas o un comentario sobre la aplicación de pruebas psicológicas en su país de origen. Muchas gracias.